Las garantías penales en la Constitución. ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Es la ley suprema del sistema jurídico mexicano, la cual establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y sus limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. La Constitución que nos rige actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza, con el fin de representar un baluarte de la democracia nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Artículos que nos hablan sobre los derechos humanos en México. Artículo 27. Derecho de propiedad. Derecho a la propiedad privada y de la política económica mixta. Derecho de libertad, igualdad y dignidad humana de los campesinos. Derecho a imponer limitaciones a la propiedad. Derecho de usar la casa, disfrutarla y de disponer de ella. Derecho a expropiación. Derecho a expropiación de bienes arrendados. Derecho al que el particular privado pueda percibir el pago de las rentas vencidas de su propiedad. Ejemplo: cuando el Estado decide construir una autopista y debe demoler viviendas para su trazado, en este caso, necesita adquirir dichas casas sin que los propietarios puedan negarse. Artículo 14. Acto de privación. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. Derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Derecho de previa audiencia tratándose de actos privativos. Derecho a que en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento. Derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal. Derecho de legalidad en materia civil. Ejemplo: embargo de cuentas bancarias. Artículo 15. No esclavitud. Derecho de los reos políticos y de los delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país en el que delinquieron, a no ser extraditados. Ejemplo: México concede a Estados Unidos la extradición de un exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que gobernó el estado fronterizo de 2005 a 2010. Es acusado de lavado de dinero. Artículo 16. Derecho a libertad y a la seguridad personal. Derecho a que todo acto de molestia conste por escrito, provenga de autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado. Derecho a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos. Derecho a no ser privado de la libertad personal si no es por las causas y en las condiciones previstas en la ley. Derecho a no ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Derecho de toda persona prendida a ser llevada sin demora ante un juez. Derecho a no ser retenido arbitrariamente y a que la retención no exceda del plazo legal. Derecho a no ser molestado en el interior del domicilio, salvo en los casos previstos por la ley, cateos. Derecho a que las visitas domiciliarias se sujeten a las leyes respectivas y a las formalidades correspondientes. Derecho a la individualidad de las comunicaciones privadas. Derecho a que la correspondencia esté libre de registros. Ejemplo: la obligación del gobierno federal y estatal de tener disponible su información contable en sus respectivos sitios de Internet. Artículo 17. Justicia. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Derecho a la administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Derecho a promover acciones colectivas. Derecho a contar con mecanismos alternativos de solución de controversias. Derecho a contar con tribunales independientes y a que las resoluciones de estos se ejecuten plenamente. Derecho a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública. Derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. Derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. Ejemplo: si una aerolínea ha vendido boletos de avión a un gran número de pasajeros y no les presta el servicio de vuelo.
Artículo 18. Libertad. Derecho a la libertad durante el proceso. Derecho de las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas. Derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Derecho de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de justicia. Derecho de los menores de 12 años de edad que hayan cometido una conducta constitutiva de delito a ser sujetos únicamente a asistencia social. Derecho de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros a ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas. Derecho de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Derecho de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada a tener comunicación con su defensor. Ejemplo: el 16 de mayo del 2015, en Chihuahua, fue encontrado el cadáver de un niño de 6 años, asesinato cometido por 5 adolescentes, 2 niñas de 13 años y 2 niños de 15 y 11 años de edad, mientras jugaban al secuestro, considerado ante la ley penal como inimputables, por no contar con la capacidad de conocer y comprender dicha licitud del hecho. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Derecho a que las detenciones ante autoridad judicial no excedan del plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con un auto de vinculación a proceso. Derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional, solo en los casos y circunstancias expresamente previstas en la norma fundamental. Derecho a que no se prolongue el plazo de la detención a menos que el indicado así lo solicite. Derecho a que el proceso se siga únicamente por él o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Derecho a que todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad. Ejemplo: Carla Silva, ejemplo de justicia plena. El exalcalde de Silao, Enrique Solís Arzola, aceptó responsabilidad en el caso de las agresiones perpetradas en septiembre del 2014 contra la periodista Carla Janet Silva Guerrero, reconociendo su responsabilidad y pidiendo disculpas, ejemplificando el efectivo acceso a la justicia, verdad y reparación del daño para una mujer periodista. Artículo 20. Derecho a no declarar y que se le informe de que se le acusa. Derecho a que el proceso sea oral y acusatorio. En él se observen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Derechos del imputado. Derechos de la víctima u ofendido. Ejemplo: que llegue la autoridad a detener a una persona porque existe una sospecha de haber cometido un asesinato. Debe informarle el porqué de su detención. Artículo 21. Derecho de acceso con condiciones de igualdad. Derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos por la ley. Derecho a que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Derecho a que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas por multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Derecho a que las multas se fijen de manera proporcional y derecho a la seguridad pública. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho de la persona afectado por la extinción de dominio. Ejemplo: la primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue en la Constitución de 1931 de la Segunda República Española. Artículo 22. Derecho a prohibir la pena de muerte, mutilación, infamia, azotes, etc. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho a la persona afectada por la extinción de dominio. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias.
Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver la instancia. Ejemplo: se castiga con pena de muerte en países musulmanes la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. Artículo 23. Derecho a no ser juzgada. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver la instancia. Ejemplo: Manuel es juzgado por un delito de homicidio. El fiscal dice que ha matado a su vecino José. El juez escucha testigos y estudia las pruebas de su autoría y falla a su favor. Pocos días después del proceso, aparecen nuevas pruebas que Manuel mató a José, pero no puede ser juzgado por el mismo delito aunque sea culpable. Igualdad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin discriminación alguna de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal, social. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente establecidos por la ley. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 3. La confesión del inculpado es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. 5. Su proceso penal debe ser público, salvo no necesite preservar los intereses de la justicia. Conclusiones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos sirve para constituir nuestro Estado, organizarlo y poner límites al poder, así como garantizar la dignidad de las personas por medio de los derechos humanos. Por su atención, gracias. Elaborado por María Guadalupe Trejo Montaño.